Hey, ¿qué pasa, gente? Bienvenidos a La Esquina. Y bueno, gente, hoy nos encontramos en un nuevo episodio de La Esquina Podcast, en el cual vamos a estar tratando nuevamente una icónica saga de terror que marcó la historia del cine y pues marcó los precedentes para lo que va a ser el género slasher y el género de los asesinos, el género de los acuchilladores. Y vamos a tratar en este día La Matanza de Texas. Vamos a tratar toda la saga y ya van a ver que esta saga es bastante peculiar, ya que tiene bastantes reinicios, hay bastantes incongruencias pues con respecto a la continuidad de la historia. Y pues la idea va a ser, como en todos los podcasts, tratar de analizar cada una de las películas, sacar conclusiones y pues analizarlas, si ustedes se las quieren ver, cuáles omitir, cuáles no, y pues cuáles les genera interés. Entonces, como en todas las ocasiones, vamos a comenzar pues con la primera película que se lanzó de esta saga, que se va a llamar Matanza en Texas, tal cual, y va a salir en el año 1974. Algo curioso con esta película es que es muy antigua, es bastante antigua, y como ya les dije, hay una duda entre si es que esta fue la primera película que podemos considerar como un slasher o fue Halloween, ya que hay bastantes rasgos que la van a caracterizar y otros también que no la van a dejar ser completamente un slasher, y pues todos los vamos a tratar en este podcast. Entonces vamos a comenzar analizando esta primera película. Bueno, este filme empieza con un texto al principio que nos dice que los hechos de la película, los cuales vamos a ver pues en todo el filme, fueron reales y que las víctimas fueron 5 chicos adolescentes, y los que más sufrieron fueron una chica llamada Sally y su hermano inválido. Supuestamente este hecho fue conocido como la masacre de Texas. Desde el principio, cabe aclarar que este letrero que sale al principio solamente es para generar más intriga al espectador, ya que en realidad nunca hubo tal masacre, aunque sí hubieron bastantes personajes que hubieran podido identificarse como algunos protagonistas de la película. En sí, el hecho que muestra la película nunca fue auténtico y nunca fue totalmente inspirado en hechos reales, por lo que se deja más ese letrero como por intriga. Seguidamente, una voz de fondo nos explica que el cementerio local pues de la ciudad de Texas fue saqueado y misteriosamente raptados muchos cuerpos en estado de putrefacción fueron expuestos, y 12 más fueron robados y fueron llevados a algún lugar que nadie sabe. En esta película algo muy importante es que existe la figura de un viejo loco, el cual al parecer sabe demasiadas cosas macabras del lugar al que se van a enfrentar los protagonistas. Este recurso va a ser muy utilizado en las películas del género slasher, y las víctimas siempre son los jóvenes que al principio nunca le prestaron atención al viejo. Entonces esto también lo podemos ver mucho en la saga de Viernes 13 y en algunas partes de la saga de Pesadilla en Elm Street, por lo que en este punto esta saga sí fue una gran predecesora del género slasher, en esta figura del viejo que va a advertir a los ingenuos que van a ir al lugar del peligro. Normalmente nos presentan pues a los protagonistas, van a ser 4 chicos más o menos hippies y un inválido que va a ser el hermano de una de las chicas. Ellos estaban normalmente manejando por la ciudad de Texas y encuentran a un tipo algo raro, bastante raro, y este dice trabajar en el matadero de la ciudad. Dice que este es el verdugo y que le gusta matar pues a las reses a martillazos, lo que ya nos genera bastante inquietud a nosotros los espectadores. Es muy peculiar, y además hace bastantes gestos que son muy peculiares, como cortarse la mano como por diversión con una navaja que era del inválido, se corta la mano. Tiene ademanes que son muy peculiares, ya que parece ser una persona que nunca ha recibido educación, una persona totalmente campestre y que se diferencia muy poco de los animales. Al parecer el tipo les toma una foto a los chicos, pero esto no hace gracia, ya que después les quería cobrar. Luego de esto, después de que le rechazaran esa foto, el tipo se vuelve totalmente loco y quiere apuñalar a la gente, algo que pues a los chicos de la camioneta no les hace para nada gracia y lo echan. Luego este tipo, cuando ya lo echan de la camioneta, se burla, hace gestos muy, por así decirlo, infantiles y empieza a pegarle al carro. Lo deja manchado pues con una mancha de sangre de la que anteriormente él se había cortado con la navaja del inválido. Pues aquí ya nos dejan entendido que este tipo va a ser muy recurrente pues en toda la cinta.
Luego de esto, luego de este acontecimiento, los jóvenes pues llegan a una gasolinera que peculiarmente está sin gasolina y ahí se encuentran a un señor que al parecer es bastante amable, que los invita a comer un poco de carne, ya que saben que pues que en la carretera no va a haber ningún tipo de alimento. Entonces él les da un poco de parrillada y pues les llena un poco el estómago. Luego pues de este encuentro llegan los chicos a su destino, que va a ser la casa a la que querían ir. Esta casa va a ser de Sally y de su hermano inválido, que al parecer es una herencia que les dejó su abuelo. Entonces se van a quedar pues ahí, van a investigar la casa, que al parecer es bastante mala, está muy deteriorada, tiene arañas, tiene telarañas, tiene animales, está prácticamente podrida la madera de la casa, pero eso prácticamente no es un obstáculo para estos chicos. Ya estando pues en esta casa, los chicos deciden ir a investigar un poco el lugar, investigar un poco los alrededores, y el inválido dice que hay un arroyo que está cerca de unos cobertizos que están afuera de la casa. Entonces dos de los chicos deciden ir a investigar. Llegan a una casa, a otra casa que está al lado de la casa del abuelo difunto de los hermanos, y el joven que estaba pues con los dos chicos que iban a investigar entra en la casa y es atacado por un hombre enorme, gordo, con un delantal de carnicero y con una máscara de carne humana. A este hombre lo vamos a conocer como Leatherface, como cara de cuero, y va a ser el protagonista prácticamente de toda la saga. Es un hombre enorme, enmascarado, con un delantal, y al parecer actúa como un animal. O sea, no vemos que tiene ningún tipo de razonamiento, sino que actúa por puro instinto. Le da 2 martillazos al joven y después lo arrastra. Algo muy importante de este ataque, de esta muerte, es que marca demasiado el realismo que va a tener la película, ya que al pegarle los 2 martillazos, el joven no se muere ya, sino que empieza a convulsionar, por lo cual hace que el dramatismo que nos transmite a nosotros los espectadores sea bastante marcado y hace que la muerte tenga una esencia muy peculiar que se va a mantener a lo largo de todo el filme. Por lo que podemos decir que la calidad de muertes es muy buena en esta película. Después de que este joven desaparece, la compañera de este joven, que es la chica, acuérdense que eran 2 los que iban a investigar, pues en esta ocasión la chica va a investigar lo que pasó con el joven, ya que no lo encontraba. Entonces entró a la casa y se encuentra con una casa decorada al máximo con huesos humanos. Vemos muebles, jarrones, mesas y mucho más hecho puramente de huesos. La chica en efecto quiere escapar después de ver ese espectáculo de horror, pero es atrapada también por Leatherface. Este la cuelga en un gancho de carnicero, la cual también es una escena muy icónica de la película que se va a repetir en otras entregas, ya que la cuelga totalmente viva y la chica la vemos sufriendo en este gancho. Después vemos que Leatherface descuartiza al joven al que le había pegado los 2 martillazos prácticamente al principio. Después de esto se hace la noche y los otros 3 chicos, o sea el chico que quedaba, la chica y el hermano de la chica, pues se preguntan el por qué no habían llegado los que habían ido a investigar el arroyo. Por lo que vemos que el otro joven va a investigar y Leatherface también lo ataca. Al parecer Leatherface en esta película actúa, pero no por pura maldad, sino por una clase de miedo que le tiene a lo desconocido. Ya que vemos que Leatherface no mata simplemente porque le gusta o porque es muy malo, sino que lo hace como en un tipo de defensa propia rara, ya que él al matar lo hace con un nerviosismo muy marcado y vemos que en realidad él tiene la mente de un niño que se quiere solamente defender. Actúa ya que desconocidos van a su casa y siempre se le ve inquieto, o sea, está como, él es un animal y los humanos que van a su casa son los que están invadiendo su hábitat, por lo que el animal en cierto modo se tiene que defender, o eso es más o menos lo que nos quieren transmitir pues con el personaje de Leatherface. Y volvemos de nuevo con la chica y su hermano inválido. Vemos que estos están muy extrañados ya que son 3 compañeros ya que están perdidos, por lo que la chica y el hermano inválido van a investigar por el bosque y Leatherface aparece y tenemos también acá una de las mejores muertes de la película, que es cuando Leatherface le da varios sierrazos al inválido, o sea, lo descuartiza estando vivo. La chica queda impactada y pues ella huye. Pero por mala suerte huye hasta la casa de Leatherface a pedir ayuda, pero se encuentra con, al parecer, 2 cadáveres de 2 viejos en unas sillas. Luego de huir, llega a la gasolinera a la que los chicos habían llegado pues al principio de la película.
La chica se queda hablando bastante tiempo pues con el dueño de la gasolinera y vemos que este empieza pues a tener unos ademanes bastante raros. El dueño de la gasolinera también parece ser un loco y hace parrillada con carne humana, y es lo que podemos ver al principio de la película, que les da parrillada. Pues ya en ese momento nos damos cuenta que la parrillada que les había dado a los chicos era pura carne humana. Vemos que él es el papá del loco de la carretera que nos habíamos encontrado también al principio y de Leatherface. Matan gente muy a menudo y además tienen como una costumbre de ser caníbales. Vemos que uno de los cadáveres que la chica se había encontrado cuando entró a la casa de Leatherface no era un cadáver, sino que era el abuelo, que al parecer también era un psicópata en vida. Pues cuando era muy joven era un psicópata y también trabajaba en el matadero. La chica logra escapar después de sufrir pues bastante de estos psicópatas. Algo que destacar es que hay una escena muy buena en esta película, que es la escena de la cena familiar. Esta escena es como la representación de los psicópatas y de los rayados que están en sí todos los miembros de la familia. Vemos que para ellos matar y comer carne humana es algo prácticamente cotidiano, que marca antes la esencia de su propia familia y que es algo que el abuelo ya les había inculcado desde que eran más jóvenes. Al parecer el abuelo trabajaba pues en la carnicería y ese era el mejor matando las reses a martillazos. Entonces vemos que es una familia bastante deteriorada. Al final la chica pues logra escapar, pero vemos que escapa en un estado muy precario. Vemos que está totalmente manchada de sangre, está en un éxtasis máximo y vemos que está totalmente eufórica. O sea, ese punto de locura es al que Leatherface y su familia lograron llevar a esta chica, por lo cual en cierto momento nosotros los espectadores logramos sentir cierta lástima por ella. Ahora, en ciertos aspectos técnicos vemos que los efectos especiales para la época son demasiado buenos. Las muertes son de verdad muy bien hechas y para la época son bastante innovadoras a la vez de brutas y crudas. O sea, vemos un realismo muy bien hecho en la película, aunque no es real obviamente, pero vemos que logran tener efectos que para la época son muy buenos. La banda sonora también es muy memorable, acompaña perfectamente pues a los escenarios y a la vez también los escenarios son muy buenos, en especial pues el escenario de la casa de Leatherface, que como yo ya les había dicho, está decorada pues con todo este ambiente de huesos, de humanos muertos, y pues marca muy bien el escenario. Se cree que este fue el primer slasher de todos, pero otros creen que fue Halloween. Y aquí es donde vamos a entrar en la verdadera controversia. La verdad es que para mí el primer slasher sí fue Masacre en Texas, ya que nos muestran al personaje invulnerable que va a matar indiscriminadamente a sus víctimas. Pero este estereotipo de personaje enmascarado que mata a sus víctimas y que no es para nada expresivo va a ser perfeccionado en la película de Halloween, en donde sí se va a consolidar como un slasher auténtico. Pero para mí en sí la Masacre de Texas es la primera película slasher o primer precedente del género slasher de todo el cine de terror. Por ejemplo, o por tiempo, La Matanza de Texas sería el primero, ya que salió primero que Halloween, ya que La Matanza en Texas salió en 1974, mientras que Halloween salió en 1978. Pero por ciertos rasgos también vamos a considerar a Halloween como el primer slasher. Esto va a ser, pues ya como les dije, una verdadera controversia. Y otra cosa es que se cree que, como ya les dije al principio, se cree que esta película fue inspirada en hechos reales. Pero aquí hay una pseudo verdad, ya que el personaje de Leatherface sí fue inspirado en un personaje que existió en la vida real, pero los hechos de la película no. El personaje que va a inspirar a Leatherface se llamaba Ed Gein y fue conocido como el carnicero de Plainfield. Este inspiró a personajes como Norman Bates de Psicosis, como Leatherface de Masacre en Texas y como Buffalo Bill de la saga de Hannibal Lecter en la película El silencio de los corderos, El silencio de los inocentes. Va a marcar de verdad la esencia que tiene Leatherface. Ed Gein, al parecer, también mató a bastantes personas en vida e hizo máscaras con su piel, pero esto va a ser a lo único a lo que se va a parecer a Leatherface, ya que en sí Ed Gein no era un retrasado, sino que era una persona que de verdad estaba mal de la cabeza, pero podía pensar como una persona adulta. Vamos a ver que los supervivientes acá siempre van a ser mujeres, por lo que se va a cumplir el rol de la típica final girl de las películas, pero omiten todos los factores sexuales y conservadores.
Algo aquí que destacar es que al no ser una película conservadora, es una película crítica con la época que estaban viviendo ahí en ese momento los estadounidenses, ya que es una total crítica a la decadencia estadounidense de la época Nixon. En esta época se tenía la típica idea de que los estadounidenses eran gente ingenua, gente hippie, gente que de verdad no tenía conciencia de su existencia y que era muy vulnerable. También en ese momento se hablaba mucho de las personas que andaban por la carretera y que mataban a los jóvenes. Entonces es como toda esta representación cultural de la época Nixon, pero en una película que es bastante exagerada. Para mí esta es la mejor, sin duda, la mejor película de toda la saga de la masacre en Texas, ya que como vamos a ver más adelante, en sí esta saga sufrió mucha ridiculización, pero no tratando de ser ridícula, sino que sufrió una ridiculización involuntaria, lo que lo hace mucho más condenable. Además, como ya les dije, sufrió una gran cantidad de remakes, algunos están mejor, algunos están peor, pero para mí la primera siempre va a ser la mejor película de la saga, ya que marca perfectamente la esencia que van a tratar de imitar las secuelas. Es una muy buena película y recomiendo que se la vean. Yo sé que para algunos no va a ser fácil ver una película que es de 1974, que tiene una calidad de imagen en ciertos momentos que la hace parecer amateur, pero les recomiendo que se la vean. Bueno, después del éxito de la primera película, que arrasó bastante en taquilla, sale en 1986 la secuela de La Matanza en Texas, que se va a llamar La Matanza en Texas 2. La película pues comienza con el típico texto que ya nos había mostrado en la primera película, que dice lo que pasó después del anterior. Dice que nunca encontraron a las víctimas ni a los culpables de la matanza, pero que en efecto seguían ocurriendo bastantes asesinatos en el territorio que ya habíamos visto en la primera película. Seguido de esto vemos a dos jóvenes que están manejando en la carretera y empiezan a llamar a una locutora local, y luego pues son bloqueados en la vía por una camioneta. Después de esto regresan al camino y la camioneta los sigue. Luego sale un hombre con un espantapájaros como disfraz y una motosierra. El hombre que vemos en la película es Leatherface y mata a los dos jóvenes. Después de esto vemos que toda esta conversación queda grabada por la locutora local, la cual queda muy desconcertada, ya que después ven las noticias que ha ocurrido una masacre en la carretera y ella cree que pueden ser los dos jóvenes que ella escuchó cuando la llamaron a molestarla. Después de esta escena vemos una en la que un cocinero gana una competición de chili con carne, una competición de comida. Al parecer este cocinero es el padre de Leatherface, el cual cocina con personas. Acuérdense de la primera película de este señor que nos habían presentado. Bueno, pues este mismo es el que está en la segunda película ganando una competición de chili con carne. Aquí ya nos podemos pues intuir qué es lo que pasa con este señor y de qué verdaderamente es la carne. Nos muestran también una escena en la que vemos pues el entorno en el que quedaron los restos de los chicos de la carretera. Vemos la escena del crimen y vemos a la policía, la cual está tomando fotos, examinando pues todo lo que pasó, viendo las posibles causas de la muerte, y se nos enfoca a un vaquero, el cual también es un investigador y al parecer quiere investigar todo lo que pasó con la matanza de Texas y todo lo que sigue pasando pues con los asesinatos en carretera. Al parecer este tipo es el tío de los dos hermanos que sufrieron en la primera película. O sea, estoy hablando de Sally y del inválido que murió asesinado con motosierra en el bosque en la persecución en la primera película. Pues al parecer este investigador es el tío de aquellos dos muchachos que murieron, por lo cual tiene mucha curiosidad por saber qué es lo que pasa y por qué es que su sobrino fue asesinado y su sobrina murió en el hospital mental. Que esto es otra cosa. La muchacha Sally murió en un hospital mental después de haber sufrido todos los traumas de la primera película. Después nos vuelven a enfocar a la locutora, la cual va a la casa del investigador y quiere aportar sus pruebas, sus llamadas, quiere aportarlas para que este investigador pues pueda cumplir con su trabajo. Pero al parecer este investigador no quiere que lo ayuden e ignora pues todo lo que le quiere mostrar la locutora. Luego de esto vemos una escena bastante rara del inspector yendo a una tienda de motosierras y comprando una grande y dos chiquitas. Aquí se nos muestra como que el locutor no está muy bien de la cabeza, pero esto quiere ser como una escena más que todo cómica para empatizar pues con el espectador. Luego vemos que este acude a la ayuda de la locutora
y esta le pone la cinta del asesinato. Y este dice que lo ideal es que la cinta sea presentada en la radio para que genere intriga en los espectadores, en los oyentes, y así pues hacer que la investigación siga. En efecto, esta pone la cinta del asesinato en la radio y escucha el padre de Leatherface todo lo que pasa en la radio. O sea, el señor que había ganado la competición de chili con carne va en su camión y escucha todo lo que pasó con los asesinatos, por lo que se siente bastante iracundo al saber que casi lo descubren y casi descubren a sus ineptos hijos, que son Leatherface y pues el otro que nos habían presentado en la primera película, que al parecer quedó bastante mal después de todo el enfrentamiento que hubo en la primera película. Ya lo vamos a ver más a continuación. Luego del padre haber escuchado pues todo lo que pasó, todo lo que se oyó con respecto a los asesinatos, manda a su hijo, el que había aparecido en la carretera al principio de la primera película, el joven loco. Pues al parecer este joven quedó calvo después del enfrentamiento y le tuvieron que poner una placa de metal en el cráneo por todo lo que había pasado. Entonces vemos que este llega a la estación de radio y empieza como a vacilar con la locutora, empieza como a decirle: dame un tour por todo el estudio, que yo nunca había estado en un estudio de radio, pero al final ya se pone serio y quiere asesinarla. Seguidamente después de eso aparece Leatherface y empiezan como a hacer la persecución. Vemos que Leatherface tiene una escena bastante peculiar con la locutora, en la que vemos que él tiene como ciertos impulsos sexuales y que se siente atraído por la locutora, por lo que no la mata. Entonces vemos que Leatherface en sí actúa como un niño, pero también va teniendo como ciertos aspectos bastante carnales que se manifiestan en él, por lo que también podemos ver en cierto modo su faceta humana. Después de esto vemos un plano en el que está el otro hermano de Leatherface, el que quedó con la placa de acero en la cabeza, y vemos que mata a martillazos al compañero de la locutora. Ese compañero pues al parecer estaba interesado en la locutora, una historia de romanceo muy patética en la película, pero vemos que lo matan a martillazos en la cabeza, y como en la primera película también vemos una muerte bastante bien realizada, vemos una muerte muy realista, ya que se vuelven a tener en cuenta pues las convulsiones post-mortem, estas convulsiones, estos espasmos que va teniendo el cuerpo, que lo hace mucho más real y mucho más inquietante para el espectador. Pues luego de todo esto, el Leatherface y su hermano se llevan el cuerpo del compañero de la locutora y se van hacia su hogar. Después de esto, después de que los dos hermanos se marchan, a la locutora se le da la brillante idea de seguir el carro de los asesinos y verás a dónde es que van a ir. Entonces la locutora los persigue hasta unas cloacas. Estas se meten en las cloacas y al parecer esas cloacas son una guarida en donde Leatherface guarda cientos de cadáveres que usan para el negocio, para vender el chili con carne. También el inspector va en auxilio de la locutora. Después de esto, el inspector encuentra al cadáver de su familiar, al inválido, e intenta destruir el lugar con las motosierras. Al parecer él quiere derrumbarlo, pero vemos que esta escena es bastante ridícula, ya que vemos que el inspector pierde la cordura, pero de una manera muy ridícula. Vemos también que la chica está escondida y Leatherface no la ve, y el Leatherface empieza a despellejar a su compañero, al compañero que había matado en la estación de radio. Después Leatherface la descubre, pero ya sabemos que Leatherface está completamente enamorado de ella y la deja viva otra vez. Al parecer, el compañero de la locutora seguía vivo después de ser golpeado y despellejado, y le ayuda a liberarse pues del amarre que le habían hecho. Le habían amarrado las manos, entonces él le ayuda a liberarse. Y después, ahora sí, muere, pero muy irreal, que después de una despellejada y de unas cuantas palizas en su cabeza haya quedado totalmente vivo y con fuerzas de liberar a su compañera. Algo totalmente ilógico, pero lo perdonamos ya que vemos que la escena es bastante buena. Después de una persecución, atrapan a la chica y la atan a un comedor. Explican la importancia del abuelo para la familia de locos, y después el inspector llega y pelea con la familia. Al parecer se trata de emular la escena que había pasado en la primera película de la escena familiar, pero no sale muy bien. Luego hay una pelea con Leatherface usando ambos las motosierras, tanto el inspector como Leatherface, y el inspector atraviesa a Leatherface con la motosierra y también explota una granada que había explotado el padre de Leatherface, ya que se veía en una situación muy problemática, por lo que se decidió suicidar con la granada. Y luego de una persecución muy exhaustiva,
la locutora mata al hermano de Leatherface, en una escena también en la que la abuela de Leatherface, la cual sí es un cadáver, estaba como en una clase de altar y un rollo muy raro, muy peculiar, que cae más en lo ridículo que en lo terrorífico. También hay ciertos problemas de continuidad con la primera entrega, con la primera cinta, por lo que podemos decir que es una secuela, pero no, ya que en sí se tienen en cuenta aspectos, pero en otros aspectos no, hay incongruencias con la cronología, pero se perdona, podemos omitirlos y decir que en efecto es una secuela directa. Luego, ya en aspectos técnicos de la película, vemos que los efectos especiales son muy buenos, las muertes son dramáticas y además también son creíbles. Los personajes tienen un trasfondo y la música también es muy apropiada, pero a la vez la música, aparte de que es apropiada, es mejorable, por lo que no podemos alabarla demasiado. Es una digna secuela, pero muy inferior a la original, ya que se exagera en algunos momentos, como ya dije, con la comedia. Se tratan de repetir escenas de la primera película que no quedan como quedaron al principio, o sea, no es una digna emulación de las escenas. Pero en sí podemos decir que es una buena película, por lo cual se la recomiendo que se la vean. La segunda entrega de la saga tuvo un éxito considerable en taquilla, por lo que se decidió sacar su tercera entrega. Esta se iba a titular La Masacre de Texas 3, Leatherface, y se estrenaría en el año 1990. Esta película empieza con un texto el cual aparece y nos dice que el protagonista de la primera película murió en un hospital mental y que Leatherface sigue vivo, lo que ya nos habían contado también en la segunda película, por lo que se intuye que la segunda parte en cierto modo es aceptada e ignorada. O sea, nos dicen que la protagonista de la primera murió en un hospital mental, lo cual también nos lo cuentan en la segunda, pero también nos dicen que Leatherface sigue vivo, algo que es incongruente con la segunda, ya que Leatherface fue atravesado por una motosierra y después fue explotado con una granada, algo que es totalmente ilógico al saber que en la tercera ya Leatherface sigue suelto y sigue supuestamente vivo. Ahí no podemos ver cómo es que haya sobrevivido, pero por eso les digo que la tercera parte toma ciertas partes de la segunda y ciertas partes que no, por lo que vemos que es una pseudo secuela. O sea, es una excusa más para traer a Leatherface al cine. Después de esto, vemos que encuentran una fosa común con más de 80 cadáveres. Los protagonistas también nos los presentan, los cuales son una pareja que va en un auto por Texas. Después de ver estos dos planos, el plano de la fosa común y el plano de la pareja, nos muestran otra en la que la pareja llega a una gasolinera y se encuentran al dueño de la gasolinera y a un vaquero. El dueño de la gasolinera vemos que es alguien bastante raro y empieza a morbosear a la chica y el vaquero se da cuenta y le da un pare, o sea, no lo deja que continúe morboseándola. Luego el dueño se enoja por esto y saca una escopeta con la que supuestamente mata al vaquero. Después de esto vemos un plano en el que los dos chicos se van en su carro y no quieren pues saber nada más de esas dos personas. Después ya en la noche la pareja sigue manejando y quedan traumados pues por lo que pasó con el vaquero y con el dueño de la gasolinera, y después de esto vemos que son atacados por Leatherface en la carretera. Seguidamente, luego de escapar de Leatherface, vemos que un herido se atraviesa y chocan. Desgraciadamente también choca un extraño afroamericano que también es víctima pues de este juego de choques que hace la familia de Leatherface. Vemos que pues el afroamericano sabe bastante de primeros auxilios y de armas y le da calmantes a la pareja y regresa a su auto, en donde hay un extraño esperándolo con una grúa. Al parecer este extraño también es un psicópata y con este extraño estaba Leatherface. Luego logran esconderse y el afroamericano se encuentra pues con una superviviente que había escapado de la casa de la familia de Leatherface. Esta cuenta que estaba secuestrada y que la torturaron bastante. Luego el afroamericano se separa de esta sobreviviente y va hacia la pareja, y seguidamente aparece Leatherface, que mata a la sobreviviente y al chico de la pareja. Luego la chica logra huir y se encuentra una casa. Como no, en esa casa hay una familia lo más de normal, hay una niña, una señora y dos hombres.
pero se dan cuenta que todas estas personas que hay en la casa son familiares de Leatherface y todos son psicópatas caníbales. El abuelo en esta película sí está muerto, no como en las otras dos que parecía muerto pero en realidad no lo estaba, y el vaquero que supuestamente había muerto al principio es parte de esta familia y también había sido el supuesto herido que se había atravesado en la carretera para hacer chocar a las personas que iban en el carro. Entonces aquí vemos que todo es parte de un plan macabro que habían planeado todos estos psicópatas de la casa. Vemos que la chica logra escapar de la casa y ya que el afroamericano llega y empieza a dispararle a todo mundo. Vemos que sufren una persecución hasta un pantano en el que muere supuestamente Leatherface, en el que se hunde supuestamente, pero vemos que es totalmente mentira. Al final el afroamericano y la chica escapan matando al último superviviente de la familia, cosa que no es así, ya que vemos un plano en el que Leatherface sigue vivo y quiere perseguir a los sobrevivientes, pero obviamente no le da para perseguirlos. El argumento es bastante básico, trata de emular de nuevo lo que pasó en las primeras dos películas y en realidad parece un reboot, pero no es así, ya que se tiene en cuenta la parte 1 y se tiene en cuenta varias cosas de la parte 2, pero hay varias incongruencias, por lo que es bastante raro lo que pasa en este punto con la cronología de la saga. Los efectos especiales son bastante decentes, aunque no se ven muchas muertes destacables en la película o escenas sangrientas, por lo que aquí sí se peca y queda inferior a las otras dos partes en las que sí había bastante violencia gráfica explícita, por lo que queda bastante por debajo de estas dos películas. La banda sonora cumple con lo requerido, no es nada memorable y el tono es más terrorífico y menos cómico que en la segunda película y se encamina más que todo al slasher puro, ya que vemos muchos aspectos del slasher ya personificados en Leatherface. Vemos que Leatherface ya se parece un poco más a personajes como Michael Myers o como Jason Voorhees de Viernes 13, o sea, ya se está encaminando la saga al slasher puro. En sí la película es bastante básica, es buena, pero no es nada del otro mundo. No afecta para nada la cronología original de la saga, es más que todo como un añadido que quieren meter ahí por la cara para generar más ingresos, para generar más dinero, pero cumple con lo requerido para hacer una buena película slasher tipo Masacre en Texas, por lo que les recomiendo que se la vean, pero tampoco es imprescindible para entender la saga en su totalidad. La tercera entrega de la saga, Masacre en Texas 3, pues tuvo bastante éxito en taquilla, pero no fue comparable a lo que había obtenido la primera y la segunda entrega, por lo que aquí ya lo que era la saga iba decayendo, entonces se decidió por atraer nuevos conceptos a la saga y sale la Masacre en Texas 4, la nueva generación o la nueva sangre, como lo quieran llamar. Esta sale en el año 1994. Esta película comienza pues como no con un texto el cual recuerda lo sucedido en la primera película. Te dice que nunca se encontró a la familia de psicópatas y que después de lo ocurrido en la primera película, o sea en 1973, hubieron otros dos incidentes muy similares después del primero. Cosa que es una referencia obviamente a la masacre de Texas 2 y a la masacre de Texas 3. De nuevo volvemos a tener bastantes problemas con la cronología de la saga, ya que se toman pedazos de las demás entregas, pero a la vez se crean bastantes incongruencias, ya que Leatherface ha muerto como 2 o 3 veces, pero sigue regresando y a la vez se siguen tomando aspectos de las películas anteriores, por lo que tenemos graves conflictos de guión y de cronología con respecto pues a la continuidad de la saga. Después de este texto que nos muestran al principio, nos presentan a un grupo de jóvenes que van a ir a una fiesta de graduación, factor común de las películas slasher. Ya los protagonistas son adolescentes que en su mayoría son calenturientos. Después de esto vemos que hay una pelea y estos adolescentes terminan en un auto en media carretera. Son 2 chicos y 2 chicas. El auto choca y quedan totalmente varados. 2 chicos de los 4 caminan y se encuentran con un tipo de oficina en medio de la carretera y un pueblo rural de los Estados Unidos en Texas. Algo totalmente ilógico, pero se lo encuentran. La mujer que atiende la oficina les hace el favor de llamar a una grúa. La grúa, cuando llega, mata a los 2 chicos que estaban esperando en el lugar del accidente. Ahí vemos qué tan buena era la mujer que llamó la grúa.
Después de esto, los dos chicos que quedaron vivos empiezan pues a caminar. Al caminar llegan a una casa y allí se encuentran con Leatherface, obviamente, y con un hombre con una escopeta. Leatherface encierra a la chica en un congelador y el de la escopeta obliga al chico a entrar a la casa. Luego noquean al chico y a la chica la cuelgan de un gancho, como es de esperar, a un gancho de carnicero, como en la primera y en la segunda película. Vemos que quieren retomar aspectos de las demás entregas, quieren hacer referencias, pero ya todo cae en el típico cliché. Luego caen en la típica repetición de escenas icónicas que lo que hacen es quemar la escena y hacer que se vuelva repetitiva y mala. Luego de esto, Leatherface se encuentra a la chica que había quedado sola pues en el camino después de ser perseguida por la grúa. O sea, después de matar al chico, el de la grúa deja escapar a una de las chicas, entonces es perseguida. La persecución termina en la casa de Leatherface, en donde la chica cae desde muy alto, o sea, se pega una caída bastante importante. Luego de esa caída la chica sigue huyendo y al parecer llega a la oficina en donde la oficinista ya se revela quién es y la ata. Y luego el hombre del arma, que al parecer también es un psicópata, llega a la casa familiar al igual que la mujer con la chica atada. Todos los psicópatas llegan a la casa con la secuestrada, ahí la humillan y la dejan pues en claro quién manda en la casa, que al parecer es el hombre de la grúa. Al parecer el hombre de la grúa es el marido de la oficinista y es bastante maltratador, bastante patán, y es el típico sureño estadounidense que es bastante anticuado y muy machista. Vemos que la familia por este hecho es bastante disfuncional y Leatherface pasa a segundo plano. Leatherface en esta película es totalmente ridiculizado, se viste con trajes de mujer, se pone la piel de las mujeres que él mata, o sea, es un hecho totalmente ilógico que Leatherface sea tan ridiculizado, tan vejamenado en esta película. Hay peleas y persecuciones y todo termina con la chica en un hospital a salvo después de ser llevada por unos encorbatados que de alguna manera estaban relacionados con la familia de psicópatas. Aquí en esta película la oficinista siempre decía que había gente detrás del gobierno que mandaba y que los mandaba a ellos y que ellos trabajaban para esa gente que mandaba a los del gobierno, y llegan unos oficinistas totalmente encorbatados, uno tiene al parecer unos grabados en la piel, tiene unas pezoneras que lo hacen ver muy raro, pero en realidad está encorbatado, y vemos que caminan en limusinas, pues que ellos se transportan en limusinas y que la llevan al hospital a la chica después de haber presenciado todo lo que había presenciado con los asesinos. O sea, una historia totalmente surreal e ilógica. Vemos que la chica al estar en el hospital se encuentra con la otra chica que es la protagonista de la primera película, la cual va en una camilla. Entonces ahí tenemos un encontronazo de Final Girls, una cosa totalmente rara, ya que supuestamente eso había pasado mucho después de la primera película, pero vemos a la protagonista de la primera película acabando de salir de los sucesos de la primera película, una cosa totalmente ilógica que nos hace confundirnos a nosotros como espectadores de una manera muy muy fea. Podemos decir que es una clase de reboot, una clase de remake, pero en realidad no, algo que pasaba también con la tercera película. Y es totalmente ilógico, o sea, es muy muy ilógico lo que pasa en estos momentos con el guión de la saga entera. Como saga, o sea, está totalmente desestructurada. Los efectos especiales son regulares, casi no hay sangre, el guión tiene demasiados agujeros como ya lo había dicho, y la música no destaca para nada. Leatherface prácticamente no tiene minutos de pantalla, y cuando está en pantalla vemos que es una versión muy pobre del personaje, es una versión totalmente ridiculizada que no vale la pena y no se parece en nada a lo que habíamos visto en las primeras dos entregas de la saga. Por lo cual, para mí esa es la peor entrega de la saga, es muy muy olvidable y no se la vean ya que es muy mala. Trata de cumplir como ciertos aspectos tanto de terror como de diversión, pero no cumple en ninguna de las dos y termina siendo una película bastante mediocre. Después del gran fracaso que representarían las últimas entregas de la saga, tanto la 3 como la 4, se decidiría reiniciar la saga en el 2003 con una nueva película llamada La Masacre en Texas. Esta película, como ya dije, es un remake y se cuenta de nuevo la historia desde el principio, no se tiene en cuenta ninguna de las anteriores entregas.
Se emula el texto que aparecía en la primera película contándonos que las víctimas de nuevo son 5 chicos adolescentes del año 1973. Los adolescentes que se muestran en esta entrega son los típicos calenturientos de las películas slasher. Además se tiene marcado el rol de la Final Girl, que va a ser siempre, como ya lo he dicho en los demás podcasts, una chica virginal, responsable y sana que sigue con los estándares conservadores de la sociedad americana promedio. Aquí los chicos encuentran a una mujer en la carretera, como ya dije son 5, ellos iban por la carretera de Texas, se encuentran con una mujer en la cual ellos recogen y esta empieza a decir incoherencias y después se saca una pistola de la vagina y se suicida. Los chicos traumados siguen el camino hasta llegar a una gasolinera en donde no les ayudan para nada, prácticamente los ignoran y después llegan a un granero en donde encuentran a un niño, el cual tiene un aspecto bastante descuidado, parece una clase de niño salvaje, un niño que es criado por la gente sureña, totalmente campestre, animalada, y pues se quedan bastante tiempo investigando el granero junto con el niño. Después de esto, 2 de los chicos del grupo de adolescentes se separan para buscar ayuda porque acuérdense que ellos tienen un cadáver en su auto. Entonces los demás se quedan con el niño mientras que 2 de los chicos se van a investigar. Los 2 chicos que se separan llegan a una casa. En esta hay un lisiado, o sea, no tiene ninguna de sus 2 piernas, el cual deja entrar a la chica para que vaya a llamar al comisario. El chico en el piso de abajo es atacado por Leatherface, el cual lo arrastra hasta otra zona de la casa. O sea, la chica va a llamar mientras el otro chico es atacado por Leatherface. Obviamente el chico que es atacado por Leatherface muere. Ya con los demás chicos, los que se quedaron allá con el niño, llega el comisario, el cual envuelve el cuerpo en una clase de papel chicle, un papel de estos típicos de envolver paquetes, y se lo lleva en su auto. Después de esto, la chica que estaba en la casa se va de la casa, pero se va sin su amigo, ya que, como ya sabemos, Leatherface lo mató. Entonces la chica regresa con su otro compañero para buscar al desaparecido. O sea, regresa con los que estaban en el granero. Esto resulta en Leatherface llevándose obviamente al otro compañero y no a la chica. La chica regresa asustada a donde están los otros 2, los cuales están con el sheriff. Entonces, en ese momento el sheriff, que ya dije que estaba con ellos, aparece y se lleva a uno de los chicos que estaban en el granero. Al parecer el sheriff es uno de los psicópatas que van a aparecer en esta película, ya que empieza a humillar al chico al que se lleva, le estalla una botella en la cara y pues lo maltrata bastante. Después de esto, llega Leatherface y ataca a las 2 chicas restantes que habían quedado en el granero. Leatherface lleva como máscara a la cara del primer chico al que asesinó cuando los 2 chicos fueron a pedir ayuda para llamar al comisario en la casa donde estaba el lisiado. Todos llegan a la casa, o sea, ya todos los extras que habían aparecido en la película, tanto en la gasolinera como en el granero, todos son parte de una misma familia, incluyendo al sheriff. Todos llegan a la casa y al parecer todos los extras habían sido familia de los psicópatas, por ende ellos eran psicópatas. La chica intenta escapar y hay una persecución de ella junto con Leatherface. La chica en sí logra huir y la película termina con una voz diciendo que después de lo sucedido, 2 oficiales fueron a investigar todo el entorno de la casa y salieron bastante heridos. Dicen que el caso supuestamente sigue abierto. Esta película es una buena estrategia para modernizar lo que se había contado en la primera de 1974. Aquí la cosa es que no se tiene para nada en cuenta todo lo sucedido en la primera. O sea, es un reinicio con todas las de la ley, ya que lo único que tienen en cuenta es que Leatherface existe y es parte de una familia de psicópatas. Pero todo lo que cambia es el entorno. Cambian los personajes que son asesinados, cambia la familia de Leatherface completamente. Ya no son simplemente 2 familiares y un abuelo, sino que es toda una familia compuesta por un niño, por una niña, por Leatherface, por el sheriff, por la abuela, por el abuelo, por los tíos. O sea, es una cosa totalmente compuesta y es totalmente diferente a lo que se había tenido en la primera entrega. La película en sí es buena, ya que tiene unos efectos especiales decentes, al igual que la música. Hay buenos personajes, pero una cosa en la que sí falló la película es que no está la clásica escena de la cena familiar que todos los psicópatas comparten junto con el secuestrado. Debió ser
que seguramente a los que estaban realizando la película no les gustaba la idea de repetirse y redundar tanto en las anteriores entregas con lo que tiene que ver con la cena. Pero al ser una escena tan icónica, es muy importante que por lo menos hubiera habido un pequeño guiño o una simulación bien hecha de lo que era la escena, ya que al ser una escena tan importante, marcaba en sí lo que era la esencia de la película de Matanza en Texas y era lo que la hacía una película de Matanza en Texas. Por lo que, aún así, yo siento que estoy viendo una película de Masacre en Texas, pero faltan ciertos matices que hacen que las demás, aunque hayan sido en cierta parte muy malas, hayan tenido la esencia de Matanza en Texas. Entonces es un decente remake, no es el típico remake que jode la película, que la destruye, pero habían de todas maneras muchas cosas por mejorar. Después del gran éxito que habría representado en taquilla la película remake de Masacre en Texas de 2003, en 2006 saldría la precuela del remake de la Masacre en Texas de 2003, la cual se llamaría La Masacre de Texas, El Origen. Esta película, como ya dije, es una precuela del remake que sacaron en 2003. Es un universo totalmente aparte de las primeras 4 películas, que aún así se tienen muchas dudas sobre el universo de esas 4 películas, pero aquí sí se remarca que es una cosa totalmente aparte. Comienza la película pues con la supuesta madre de Leatherface, que era una señora bastante obesa que trabajaba en un matadero. Esta señora pues por alguna razón tiene su hijo en el matadero y lo tiene y se cae y rompe fuente, y el niño nace bastante feo, entonces lo desechan. Lo encuentra otra familia y lo adoptan. Al parecer Leatherface tiene una enfermedad de la cara y desde pequeño se trauma, y poco a poco él se va automutilando y se va volviendo psicópata. O sea, aquí le tratan de dar un trasfondo mucho más psicológico a Leatherface y darle como un poco más de lore, ya que de por sí teníamos entendido que Leatherface era un retrasado que simplemente mataba para complacer a su familia, pero aquí ya nos dan algo más psicológico, algo mucho más importante a la hora de hablar de trama. Al parecer, la familia de Leatherface trabajaba en un matadero, el cual fue clausurado por cuestiones de salubridad. Al parecer querían echar a Leatherface, pero las cosas no salieron muy bien y Leatherface mata a unos hombres en el matadero. Luego llega el sheriff y va a la casa de Leatherface. Ahí un familiar lo acompaña a buscarlo, ya que están buscándolo por asesinato. Sabían que el retrasado Leatherface, había sido el culpable de los asesinatos. Bueno, al encontrar a Leatherface en toda la carretera, el familiar de Leatherface mata al sheriff y toma su lugar, siendo el sheriff que iba a aparecer en la película anterior. Acuérdense que el sheriff de la película anterior era parte de la familia de psicópatas, pues este es el mismo sheriff, y ahora ya podemos ver cuál es su origen y por qué es que el sheriff de un pueblo puede hacer todas estas cosas macabras que hacía el de la película anterior. Entonces ya nos dejan entendido que este es el de la película anterior. Bueno, luego nos muestran a unos chicos que van en la carretera, van en una camioneta y los quieren atracar. Al parecer se chocan contra una vaca y luego llega el sheriff, que ya no es el sheriff, acuérdense, llega el sheriff y mata a la atracadora. Luego secuestra a los 3 chicos, manda a despellejar a la atracadora que estaba muerta. Como ya sabemos, el sheriff en esta ocasión es un psicópata, es un caníbal. Queda una chica en el auto, queda escondida y también va a casa, ya que el que maneja la grúa del pueblo también es parte de la familia de Leatherface y es el lisiado que nos encontramos en la parte anterior. Ya después vamos a ver por qué es que es un lisiado. Luego el sheriff tortura a los chicos e intentan escapar estos. Al parecer la chica que no atraparon logra encontrar al novio de la atracadora, de la que habían matado al principio, y logran llegar de nuevo a la casa de los psicópatas. Matan al novio de la chica, ya que van armados, los de la casa lo matan y siguen torturando a los demás. Antes de que mataran al novio de la chica, este logra pegarle 2 tiros al que maneja la grúa, logra pegarle 2 tiros en una pierna y Leatherface
como es un cirujano especializado, le corta las dos piernas, sabiendo que solamente una era la que tenía el problema, pero en sí, bueno, le corta las dos piernas, y por eso es que vemos ahora en la anterior película, que es la secuela de esta, que él no tiene ninguna de las dos piernas. En este punto logramos ver que el mayor enfermo de toda la película es en realidad el sheriff. Vemos que hay una escena donde ya vimos que donde le cortan las piernas al que maneja la grúa, y vemos que el que tiene la idea de cortarle las piernas es el sheriff. Vemos que él es un sádico, una persona totalmente desquiciada. Al parecer, el sheriff, o el que dice ser el sheriff, ya saben, el impostor, el miembro de la familia de Leatherface, cuando era joven, fue a la guerra de Corea en la década de los 50. Al parecer, allí no había ningún tipo de comida, por lo que lo único que se tenía para comer y sobrevivir era la carne de los prisioneros de guerra. Ahí es donde él se volvió caníbal, y se nos explica un poco del porqué del sadismo de su personaje y el porqué de no tener ningún tipo de asco a la hora de comer carne humana. Ahora, en esta película se recupera la importante escena de la cena familiar. Salen a la luz los degenerados que son pues todos los miembros de la familia en la propia cena familiar. Se emula de una manera muy buena, y es de admirar que hayan podido meter esta escena en esta película. Leatherface logra matar a todos, absolutamente a todos, y el sheriff pierde sus dientes, que eso también nos lo hacían ver en la anterior película, que el sheriff no tenía dientes. Pues en esta escena de esta película se muestra que gracias a la pelea que hubo con estos chicos que habían secuestrado, el sheriff pierde sus dientes. Y termina la película con una voz que dice que esta familia fue la protagonista de uno de los crímenes más notorios de los Estados Unidos, el cual titularon La Matanza de Texas, que sería la matanza que nosotros veríamos en la película anterior, que ya saben que esa es la precuela. Entonces es como una clase de excusa para darle más trasfondo al personaje de Leatherface. Las muertes en esta película son bastante buenas, los efectos especiales son muy gráficos, y además las muertes en sí son bastante creativas. La música que acompaña lo hace a la perfección y cumple su tarea de manera magistral. Además, el guión está muy bien estructurado, y en sí la película es una muy decente precuela de este remake. Para mí este universo tiene más mérito que el otro, ya que se logra estructurar de una mejor manera todo lo que tiene que ver con la continuidad de las películas, cosa que no se mantendría en la siguiente película, que saldría en el año 2013 y se llamaría Masacre en Texas, Herencia Maldita. Este universo remake, que habría marcado el precedente para el siglo XXI de la masacre en Texas, no duraría mucho, ya que, como dije, en 2013 salió una nueva película llamada Masacre en Texas, Herencia Maldita. Aquí volvemos a tener otra vez este lío enorme de cronología y de guión. Esta película vemos que es la secuela directa de la primera película de Masacre en Texas del año 1974. Entonces, hablando de historia, tenemos que después de que la chica lograra escapar, la protagonista de la primera película, la hermana del inválido, lograra escapar, llega la policía y muchos más ciudadanos dispuestos a linchar y acribillar a la familia de Leatherface. En efecto, logran hacer eso y incendiaron su casa también. En esta película nos muestran que Leatherface tenía una familia muy extensa, que en su casa había de verdad demasiados familiares. Es más, había una que tenía hasta una clase de primo, que era un niño, un bebé, que era una niña, tenía una niña. Entonces vemos que hay una familia muy extensa, se llama la familia Sawyer. Entonces vemos que quedó una descendiente de la familia de Leatherface. En efecto, esta niña había sobrevivido a todo lo que pasó después de que mataron a la familia. Esta apenas se da cuenta que es adoptada, o sea, esto ya es en el presente, esta niña se da cuenta que es adoptada y va por su herencia, ya que aparte de ella había quedado también otra que también había quedado viva, otra familiar de Leatherface que había quedado viva. Entonces se había quedado con la casa familiar, ya que la reconstruyó, logró ponerla otra vez en pie y pues tenía su casa. Esta era la abuela de la niña, la bebé sobreviviente, que ahora es una adolescente. Al parecer, la abuela le deja una enorme casa y la descendiente, que es la nieta de esta señora, va con sus amigos a la casa y descubren que hay un cementerio familiar atrás de la casa. Vemos que ahí están enterrados todos los que murieron ese día en el incendio. O sea, todos los Sawyer están enterrados ahí. Al parecer, nos damos cuenta en esta película que Leatherface sobrevivió
y la abuela de la descendiente lo mantuvo con vida todos esos años. Al parecer Leatherface vive en una clase de sótano mientras que la vida en el exterior seguía normal. La abuela se encargó pues de cuidarlo, de darle su comida, de cuidar de Leatherface. Como ya sabemos, Leatherface, si tenemos en cuenta la cronología original, era simplemente un retrasado que cumplía las órdenes de su familia. Bueno, vemos que querían hacer una clase de asado, una clase de comida en la casa, o sea, la descendiente y sus amigos, y se van de compras. Un amigo de ellos queda en la casa y Leatherface, al ver que es un desconocido, lo asesina. Leatherface, ya que se sentía muy apegado a la abuela de la descendiente, la desentierra, pues la deja en el cuarto que le pertenecía en vida. Luego todos los chicos descubren a Leatherface e intentan huir. Ya Leatherface había matado a 2 de los jóvenes que estaban en la casa, o sea, a 2 de los amigos de la descendiente. El plan de huida no sale muy bien, ya que se vuelca la camioneta. Leatherface mata a todos exceptuando a la descendiente, que está en la comisaría. Ya en la comisaría se da cuenta de todo lo que pasó con su familia y Leatherface mata a un comisario que va a investigar pues lo que pasó con los asesinatos. No se cree que fuera en verdad Leatherface, ya que todo el mundo lo creía muerto, pero en realidad sí fue él. Luego el alcalde le dice al comisario que deben quemar la casa y terminar lo que habían empezado. El comisario de la película ayudó a quemar la casa en la que estaban todos los familiares de Leatherface, al igual que el alcalde, que era uno de los ciudadanos que quemó la casa. Después de saber todo lo que pasó, el alcalde quiere matar a la última descendiente de las familiares de Leatherface, o sea, a la muchacha, a la adolescente, pero esta logra empatizar con Leatherface y se encariñan, por lo que se defienden del alcalde y del comisario y logran matar al alcalde. Desde allí ella regresa al hogar, regresa a la casa y se va a hacer responsable de ese momento en adelante de cuidar a Leatherface para pues poder cuidarlo y darle atención. Ya sabemos que Leatherface es un retrasadito y todo eso. Vemos que los efectos especiales son bastante buenos, si no fueran buenos sería el colmo, ya que es una película de 2013 y en realidad pues sí se tienen unos muy buenos efectos especiales. Los planos del asesinato son muy explícitos y además queda muy marcado el tono que le quieren dar a la película. Un tono oscuro parecido a la primera entrega de toda la saga, pero que no les habría salido muy bien. No se sigue la continuidad con ninguna película exceptuando a la primera de todas. Es confuso en este momento el universo de películas de La Matanza en Texas, ya que tenemos un montón de reinicios y reboots e incongruencias muy grandes. Además fue un recurso muy rebuscado el sacar un nuevo familiar de Leatherface a estas alturas de la saga. Y además también hay un agujero en la trama en la cual respecta al tiempo. ¿Por qué? Porque supuestamente esta película se desarrolló en el año 2012 y La Matanza fue en el año 1973. ¿Qué es lo que pasa? Que a esta descendiente, que era una bebé en 1973, se le muestra como una adolescente en el año 2012. Cuando en realidad esta debería de tener unos 39 años y no ser una adolescente. O sea, ya vemos una gran incongruencia con lo que respecta a la propia cronología que se quiere hacer de la saga. Los años prácticamente no concuerdan con ningún hecho objetivo de la película. Además, tenemos que al no tener ningún parentesco exceptuando la primera película, vemos que se queda muy pobre, ya que había un universo tan extenso con los remakes que se pudo haber hecho por lo menos algo diferente, pero emparentar la película directamente con la primera de 1974 fue un verdadero error. De resto, la película podemos decir que en cierto modo es buena, da un nuevo aire a la saga. Además, un muy buen punto es que esta película fue estrenada en 3D, o sea que tuvimos bastantes planos a la cámara decentes, pero esto no la salva de ser una mala película. O sea, ya dije que es buena, pero para lo que nos tiene acostumbrado Masacre en Texas con los remakes y con la primera, para mí pudo haber sido mucho mejor. Además, el concepto de rebuscarse una familiar perdida de Leatherface y poner que cuando mataron a Leatherface había una gran cantidad de familiares y que era una familia muy extensa, es un recurso muy rebuscado, ya que los que vimos la primera película sabemos que Leatherface solamente tenía contados 3 familiares, incluyendo al abuelo, que era un vegetal. Entonces pues no es muy buena idea sacar estos agujeros de guión
tan de repente solamente para sacar una nueva entrega de la saga. Y esto es lo que en verdad sobrecarga a una saga, el sacar recursos que no eran de verdad necesarios y hacer que ver la saga se convierta en algo confuso, ya que sus películas no tienen ningún tipo de continuidad definida, como lo pueden tener por ejemplo Viernes 13, Pesadilla en la calle Elm o Chucky, que en sí nada más tuvieron contados un remake, pero de resto todas las películas que pertenecían a su saga eran congruentes con la cronología que esa misma presentaba. Entonces es algo en lo que La Masacre de Texas falla demasiado. Después de esta película del 2013, el universo se volvería aún así mucho más confuso cuando en 2017 sacan otra película de Matanza en Texas. Esa se titularía simplemente como Leatherface. Esta película es la precuela de la primera película de la saga que salió en 1974. Al parecer, esta, como es costumbre, ignora completamente todas las demás entregas de años pasados. En esta película vemos a un Leatherface que ya no tiene ninguna enfermedad de la cara ni es retrasado, sino que es un niño totalmente normal. Vemos que es un niñito el cual es obligado por su madre barra tía, no se sabe muy bien qué es, a matar. Al parecer esta madre barra tía es una psicópata que cría a todos sus descendientes enseñados a matar y a comer carne humana, una cosa que es totalmente pues aberrante y que se aprovecha muy bien en esta película. Al parecer la familia pues de Leatherface, incluyéndolo, matan a la hija del sheriff del pueblo y este manda a la policía por todos los menores de edad de la casa de los Sawyer, que es la casa pues de la familia de Leatherface. En esta película tienen el apellido Sawyer. Mandan a Leatherface a un correccional barra hospital mental, no se sabe muy bien qué es, pero eso es una clase de antro en donde los niños son corregidos a punta de choques eléctricos, ya saben, lo típico. En este hospital mental nos presentan a un personaje gordo y retrasado que al parecer puede que sea Leatherface. Al parecer este es Leatherface, ya que concuerda totalmente pues con todo lo que representa el personaje. Es grande, gordo, amenazante y además es retrasado. Entonces cumple con lo que es el personaje. También nos presentan pues a una enfermera que es muy buena gente, a un chico educado que defiende al gordo y a una pareja de psicópatas. Ellos juntos se escapan del hospital cuando hubo un motín y estando libres los pilla la policía y la pareja de psicópatas es abatida y el chico gordo al parecer no era de Leatherface porque le pegan un tiro en la sien y lo matan. Entonces ahí está la incógnita de saber quién es Leatherface en esta película. En esto se basa la película, en hacer como la típica dinámica de Scream, la cual es identificar quién será el personaje determinante, tal y como lo hacían pues en la franquicia de Scream. Igualito, pero teniendo en cuenta que estamos en un contexto en el que lo que prima es la matanza de Texas. La policía nos atrapa tanto a la chica como al chico educado y los lleva a un granero. El policía se quiere vengar y revela que el chico educado en realidad es Leatherface. Luego le hiere la cara y lo desfigura. Luego aparecen pues los familiares de Leatherface y lo rescatan y su madre vuelve a meter cucarachas en su cabeza y lo obliga de nuevo a matar, manipulándolo de una manera muy absurda, ya que como vemos durante toda la película, este personaje tiene un razonamiento bastante normal y no era manipulable, era un chico normal pero con varios problemas mentales de trauma. Pero su madre llega, le vuelve a decir cositas y lo convierte en una máquina de matar. Después de esto vemos un plano en el que se le pone una máscara, la cual es muy identificativa de Leatherface, y ese queda traumado. Desde ahí empezaría a hacer las máscaras con carne humana, y su primera máscara sería la de la enfermera, ya que él como que medio se enamoró de ella, entonces como una clase de tributo enfermizo, pues hizo una máscara con su cara. Esto es básicamente toda la película, es una precuela de la primera de 1974. La película en sí no es mala, pero debido a la mala continuidad y dudosa cronología de la saga, ya cada entrega se convierte en un verdadero rompecabezas porque no se sabe bien a qué universo pertenece cada una. Ahora, después de en el análisis de esta última película, les voy a hacer un pequeño esquema de cómo quedarían las películas para que ustedes se puedan ilustrar mejor y ver qué universo es el que quieren apreciar, el qué universo quieren ver. Los efectos especiales de esta película pues son muy buenos, ya que la película es muy reciente, es de hace 3 años, o sea, es acabadita de salir para una película slasher, y la banda sonora pues es bastante olvidable y tiene un tono que se le queda muy corto al slasher,
tratando de ser clásico, pero no, ya que se basa simplemente en los screamers, en los jumpscares, en los típicos sustos baratos, en la típica basura de Hollywood, pero nos dejan ver que la trama es bastante profunda, podríamos decirlo. Este acertijo de tipo Scream me parece acertado, aunque ya es muy obvio, ya que obviamente si veíamos al gordo que parecía Leatherface, obviamente no iba a ser él, ya que es muy obvio. Además vemos que Leatherface era un retrasado y este personaje sí, pero tiene mucho más sentido que debido a las características de Leatherface fuera el gordo, pero no fue así. Después de eso solamente nos quedan dos personajes, el psicópata y el chico educado. El psicópata es asesinado, al igual que el gordo, entonces lo único que nos queda es el chico educado, por lo que podemos de una vez inferir que es el chico educado el que va a ser Leatherface, y en efecto lo es. Mi opinión sobre esta película es que es buena si solamente la vemos como la precuela de la primera, que es lo que es. Si solamente lo vemos como eso, es buena, ya que después de esta te puedes ver la original y quedar conforme. Lo que viene de ahí para adelante es un rompecabezas enorme, que si a ti te gusta lo que es la saga, pues te las ves y las entiendes, pero si solamente eres alguien casual que quiere divertirse con una película slasher, pues simplemente mira las primeras dos. A las primeras dos me refiero a la película de 1974 y a la que salió en 2017. De resto, las demás son un verdadero rompecabezas. Bueno, y ya para finalizar, vamos a ver este esquema en donde organicé las películas para que podamos entender pues todos los universos que respectan a la saga de Masacre en Texas. Entonces, primeramente tenemos a esta película, que es la primera, la de 1974, que va a ser la original. Después tendríamos a la Matanza de Texas parte 2, que serviría como una secuela directa de la primera. En ese punto no hay tantas incongruencias, pero sí hay algunas, por lo que ya podemos ver que la saga tiene mala pinta con respecto a la continuidad. Después tendríamos a esta, que es la Masacre de Texas 3, que tiene en cuenta la primera película y algunas partes de la segunda, por lo que podríamos hallar una continuidad, pero ciertas incongruencias con respecto a la cronología y a los hechos que nos muestran, ya que el principal hecho que nos puede chocar es que en la segunda película Leatherface murió. Después vendría esta, que es la cuarta película, que es algo muy extraño. Esa película es prácticamente como una clase de reboot, pero se mencionan los acontecimientos de las otras tres películas, algo que es muy extraño, pero que nos dejan ver que sigue teniendo continuidad. Pero de todas maneras las incongruencias se hacen más que evidentes, y aquí la saga ya estaba en decadencia total, por lo que sacan esta, que es el reboot de la primera película, es la remasterización de la primera película, por lo que aquí se crea una clase de universo totalmente nuevo, lo que nos lleva a la precuela de esta película, que es La Matanza en Texas, el origen, que toma en cuenta la película remake y es la precuela de la película remake, que no se debe confundir con las que vienen a continuación. Esta que vemos acá sería La Matanza en Texas 3D, que es la que ya hablamos, que es la de la nueva herencia, la nueva generación, y contaría como una secuela directa de la primera película de 1974, por lo que podría pertenecer a un universo aparte, por lo que ya tenemos tres universos y uno con muchas más incongruencias, que sería el universo principal. Después de esta película tendríamos a esta, que es Leatherface, que es la del 2017, que saldría como precuela de la primera película, que no se debe confundir con la precuela del remake. Entonces más o menos quedaría así el esquema: las cuatro películas principales, que serían un solo universo, las películas del remake, que serían otro universo, y las películas que son secuela y precuela de la original, que podrían pertenecer a un tercer universo. Y bueno, gente, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado bastante el podcast. Les recomiendo que se vean algunas de las películas pues de Matanza en Texas, más que todo las precuelas, secuelas y remakes. No las tres originales, sino las otras que salieron ya en tiempos recientes. Y pues esto ha sido todo, espero que les haya gustado. Acuérdense de dar like, suscribirse y compartir el podcast para que le pueda llegar a más gente. Y hasta la próxima.